Buenos días, este es mi canal Ideas para la Vida by Cami. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a contar mi vida. Voy a dar lectura al guión. Es ni más ni menos que mi biografía. Espero que les guste. Y sin más demora, aquí está. Era el año, o mejor dicho, la fecha, 19 de noviembre de 1969. Nací en Managua, Nicaragua, en el hospital militar, época de revueltas, protestas contra la guerra en Estados Unidos. Es más que todo para que tengan una referencia de la época que me tocó nacer. Eran protestas contra la guerra de Vietnam, cosas hechas así como eso. Los Estados Unidos se metieron en Vietnam y hicieron, ya saben, ustedes saben la historia. Bueno, las casas hechas de bajareque, como se les llama en Nicaragua, o de adobe, calles amplias, vida normal, vivíamos en la casa de mi abuela materna, todo era felicidad, mamá una costurera, y como le llamaban elegantemente, modista. Na- bueno, conoció a papá en una fiesta de disfraces estilo hippie. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando del año 1969, por ahí, 68, 69, del siglo pasado, claro. Papá, un tipo bien parecido, blanco, ojos azules, bien formado, nacido en Nicaragua en el año 1949. Solo de él tengo la fecha de nacimiento, de mi mamá no sabría decir cuál es. Hijo de una señora campesina y de un trabajador independiente, familia numerosa como las de aquella época. Les gustaba tener bastantes hijos en ese momento. Mamá también, familia numerosa, buenas costumbres. Escribo mientras me tomo una taza de café. Eso lo escribí ayer por la tarde. Formalizaron su relación por lo civil únicamente debido a que mi madre ya era chica divorciada por ese entonces y con pretendientes por montones. Era muy alegre, fiestera, reuniones con un largo etcétera. Mi papá, por el mismo estilo, le gustaba tomar sus copitas, muy elegante, se dedicaba a las ventas. En resumen, se unieron en 1968. Para noviembre de 1969 nació esta servidora, cuyo nombre era muy distinto al actual. Me guardo los derechos de autor. Y también omito nombres de terceras personas con respeto a los lectores, mejor dicho, a los oyentes en este caso. En medio de las fiestas navideñas de 1972 ocurrió un desastre nacional. El 22 de diciembre de ese año, a las 12 medianoche, un terremoto sacudió la capital de poca profundidad y muy próximo al lago de Managua. Ingredientes perfectos para un devastador movimiento telúrico, o conocido como terremoto, que destruyó gran parte de la ciudad capital. Mi familia y yo realizamos un viaje de emergencia por medio de un amigo de papá. Fue un vuelo directo en un avión militar, Managua-San José. En Costa Rica hubo que correr por la vida de la hija de papá, debido a aquel terremoto ocurrido. Se le llenó el cuerpo de tierra
Y entonces, gracias al buen actuar de los doctores, le salvaron la vida. Después de los acontecimientos iniciales, hicimos vida en casa de mi abuelita por parte de mi papá. Por unos meses fuimos huéspedes de la mamá de mi papá. O sea, luego nos fuimos o nos mudamos a una casa que alquiló mi padre en ese mismo barrio. Ahí recibíamos la familia de mi mamá cada vacaciones de medio periodo de escuela o cada fin de año. Ahí pasamos bastante tiempo en esa casa. Recuerdo la fiesta de cumpleaños que organizó mi abuela materna con obsequios para los invitados, la mejor de mi infancia. Pasado el tiempo le tomé confianza a mi abuelo paterno. Pasaba horas conversando con él. Él era una persona muy linda, muy amable. Eso era un lío para mí, debido a que los celos que eso generaba en las y los primos, más luego aprendí a ignorarlos. Cuando crecí también hubo cambio de domicilio varias veces, 5 años a lo poco, mucho así en cada lugar. En Atillo, por ejemplo, un día, ya cuando cursaba los últimos años de la escuela, en ese lugar, un día salí a caminar por el barrio. O sea, aclaro esto, estuve primero, segundo y tercer grado en Atillo, en ese lugar, por eso decir, mis últimos años de escuela en ese lugar. Fue a caminar al barrio, un tipo estaba fumando perico. Aquí le dicen perico a la droga. Apenas sentí el olor, salí corriendo y le dije a mi madre lo ocurrido. Acto continuo cambió de barrio. Mi papá se asustó y argumentó que nunca le gustaría que yo aprendiera malos hábitos, obviamente. En esos días, casualmente conoció un señor. Entablaron una linda amistad, algo que más adelante sirvió para que le propusiera alquilarle la casa en otro lugar, Guadalupe el Alto. Al principio, para no perder el año, estaba viviendo entre la casa de mi mamá y mi papá, o sea, la que alquilábamos, y la casa de mi abuelita, para no perder el año escolar. Tenía que vivir una temporada en casa de mi abuela y otra en casa de mi familia. Entonces, una vez terminado ese año, me cambiaron de escuela para que cursara cuarto grado en la escuela Pilar Jiménez. El quinto y sexto grado los cursé en el Madre del Divino Pastor. Todo el mundo la conoce, ese colegio, como Divina Pastora. Ahí conocí una maestra muy linda, me ayudó a cursar quinto grado, con unos ejercicios para estudiantes con déficit atencional. Para mi último año escolar, ella nos despertó la parte artística con actos de teatro en el gimnasio, cada acto cívico, luego nos dio las bases de cómo escribir historias. Eso me ayudó mucho a sacar el bachillerato más adelante. Ahí con el paso del tiempo me ha servido, de hecho, gracias a ese tema, escribí este resumen de mi vida. Después nos mostró los malos, ¿cómo decir? Los malos hábitos que son o que significan los vicios, con fotos y letras muy ilustrativas en el asunto. Las malas vidas que tendríamos consumiendo licor o si fumábamos cigarros. Nos dijo de una vez, les da cáncer.
Fue en esa época que insistí en ese tema para que mi papá dejara el tabaquismo. Él propuso un trato. Si te aprende las tablas de multiplicar, dejo el tabaco. Un día me tomó las tablas y detrás de él, o sea, me preguntó las tablas. Detrás de él estaba mi abuelita materna, de quien en ese instante que aprendí a leer los labios. Pues ella, mientras mi papá me preguntaba las tablas, ella decía el resultado moviendo la boca, articulando palabras pero sin sonido. Después le digo cómo se hace eso. Es muy fácil y muy práctico. Al término del examen, mi papá no le quedó más remedio o más opción que cumplir la promesa. Dejó de fumar. Mi abuelita le di un abrazo y le di las gracias. Y un qué interesante porque pude leerle los labios claramente. Casi lo olvido. Mi papá la vio siempre y le preguntó, doña, ¿usted le ayudó o solo observó el asunto? Y ella le dijo, solo me quedé viendo porque me llamó la atención, no le soplé. Años más adelante volvimos a mudarnos del barrio. Esta vez fuimos activadas en el año 1984. Ahí estudié en el nocturno Mauro Fernández, sin antes dejar atrás este recuerdo mis años de colegio en el Divina Pastora, o sea, en Guadalupe. Un sube y baja de emociones, años perdidos, materias atrasadas y un largo etcétera. Fue un desastre. Aquí mejor omito mis experiencias a cual más de traumática sin tomar en cuenta mis amistades con el estudiantado, o sea, chicas y chicos. Volviendo a la época en el nocturno, diré que conocí una chica que me llamó la atención. Fuimos muy amigas, pasamos buenos ratos, todos los recreos en una continua charla. Bueno, para ver, era el año 1989. Ya estábamos viviendo en Llorente de Tibás. En ese año definitivamente inicié el bachillerato por madurez. Después de varios intentos, estudios, compra de libros, horas de desvelo, clases en institutos nocturnos para preparar las lecciones y hacer los exámenes del Ministerio de Educación, objetivo logrado, no sin antes mencionar lo que ayudó a que no hiciera los exámenes por ciencias, o sea, me eximieron. Solo tuve que hacerlos por el área de letras, porque tenía la facilidad de que yo ya aprobado el tercer año de colegio, o de secundaria, o de segunda enseñanza. Que, o sea, apliqué y la carta decía, usted queda eximida de realizar exámenes por el área de ciencias, solo por el área de letras. Lo dicho anteriormente, objetivo cumplido. Bachillerato por el área de letras. Después me dediqué a estudiar inglés en institutos nocturnos, siendo el grado más alto en el Colegio Parauniversitario Leonardo da Vinci. Aquí hago una pausa. Lamentablemente me ha ganado el tiempo. Suscríbete, comenta, dame un like y dentro de unos segundos termino de comentarte mi biografía, que ya no es mucho lo que queda. Gracias por preferir mi canal y continuará la historia.